Muy buenas tardes. Los hombres pitaleños se caracterizan en su mayoría por su capacidad de liderazgo, pero cómo esa fortaleza llega a ser determinante en la ilustración a sus demás paisanos de un comprometido sentido de pertenencia. Jesús María Jacobo, conocido coloquialmente como Chucho Jacobo, ha visto evolucionar nuestro municipio en más de 5 décadas, sin mantenerse alejado de los cambios. Su prodigiosa memoria y amor por la patria chica lo convierte en un símbolo de nuestra idiosincrasia. La fe, su tesoro, y su don de servicio resaltan en ese noble pitaleño todas las características y cualidades de aquel habitante de ese Edén de paz, enamorado a rabiar por lo nuestro. En personajes hoy, Chucho Jacobo con nosotros. Bienvenidos. Bueno, Chucho, bienvenido al espacio Personajes del Canal 9. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de este prestigioso canal que se encuentra al servicio de la comunidad. Los inicios o los orígenes de Chucho Jacobo. No, pues de mí les diré que soy oriundo de este municipio. Tengo 60 años de edad, nunca me he ido de acá de esta comunidad y siempre he permanecido aquí. Bueno, sí señor, coméntenos algo de esa historia de hace 60 años, precisamente. Anteriormente, esto es mucho lo que ha cambiado mucho esta comunidad, desde que, por lo menos desde que yo recuerdo, desde que empecé mis estudios en la escuela. Luego en el colegio siempre ha habido mucho vuelco en esta comunidad, porque anteriormente pues las personas más pudientes se iban a estudiar a Garzón, a la Normal de la Grado, al Gigante, a Belalcázar, al San Sebastián de la Plata. Y hoy en día ya no, porque pues ya en esta comunidad hay colegio y entonces ya la gente se educa aquí mismo. Que de todas maneras pues ha habido siempre mucho empuje por parte de los dirigentes, tanto religiosos como políticos, que han orientado a la comunidad en estos años. Bueno, Chucho, de esa, se puede decir que esa educación de sus padres, ¿qué es lo que usted más destaca? Que dejaron por lo menos lo que uno más destaca en la educación que uno recibió es que pues digo yo que fue una educación como muy cerrada, ¿sí? En cambio ahora ve uno los chinos que los chinos son como más abiertos, más despiertos. En cambio uno en esa época no podía hacer lo mismo, porque entonces le daban a uno un regaño o hasta de pronto le pegaban o le decían si yo vamos a ir a tal parte, pero se va a manejar bien, porque si se maneja mal ya sabe lo que le espera. O inclusive si uno iba a una parte y no se estaba con juicio, inmediatamente por delante de uno, delante de la visita, decían con permiso, y una vez le zampaban a uno un pellizco, un torcijón así, o de una vez un jalón de orejas. Sí, así era. ¿Y usted cree que hace falta esa educación hoy en día? Pues no sé, no quiero decir, porque pues todo ha cambiado, pero pues yo digo que en partes fue una educación buena, pero en partes también hay muchas deficiencias, porque de ahí por lo menos ahora ya no, porque ahora ya la juventud donde los niños participan y todas esas cosas, en cambio en el tiempo de uno no podía hacer eso, porque decían que la palabra la tenían los mayores y que uno tenía que quedarse callado. ¿Qué recuerda usted de esa niñez? Pues la niñez, una niñez muy sana, porque digamos era únicamente, como no habían fluido eléctrico, pero no de mercurio sino de bombillos, de los bombillos antiguos, si se quiere decir. Y eran no había así pantallas, sino eran unas pantallitas hechas de lámina de zinc, y eso era lo que le ponían al bombillo para que en caso de lluvia no se fundiera. Y donde iba el bombillo, eso era de caucho,
para que no entrara al bombillo los dos cablecitos y se fundieran. Los niños de antes, ¿cómo se divertían? ¿Cómo jugaban? ¿Qué hacían? Pues eso eran con el juego de bolas en la escuela, la envenenada, ya después vino el juego de básquet, de fútbol, o llevaban por lo menos toda la vida ha existido eso, los caramelos, ¿sí? Llevaban, y después de eso ya fue cambiando, entonces algunos llevaban el parqué o cualquier cosa y se ponían a jugar. De las nuevas tecnologías que llegaron al hospital, ¿a partir de cuándo por lo menos la televisión se comenzó a ver aquí? La televisión vino con la alfabetización de adultos. No recuerdo el año. Yo no recuerdo el año, pero entonces yo me acuerdo que los directores de las escuelas hicieron una gestión ante la alfabetización de adultos, y entonces trajeron un televisor grande a la escuela, que ese y entonces era la alfabetización de adultos. Toda la mañana eran clases para primero, segundo, tercero, cuarto, y entonces a los niños, a mí no me tocó eso, a los niños los llevaban para que miraran las clases por televisión, y en eso se basaban para seguir dando la clase. Unos televisores grandes Char. La luz eléctrica, dicen que a partir del año 50 en adelante, que hubo un reinado, que la reina para esa época, me cuentan porque no vi yo, por ahí había una foto de ella, de la señora Fanny Luna de Sandoval. Ella fue la reina para poder instalar la luz acá. Ya tu uso de razón, ¿qué observó del hospital? ¿Qué había? ¿Qué había? Pues no había, habían muy pocas cosas. Por ejemplo, los almacenes, el mayor almacén que había era el de don Ramón Chavarro, y luego el de don Fidel López. Era lo más que había acá. Y el de don Ramón tenía también asunto de abarrotes y asunto de mercancía y asunto de ferretería. ¿Cómo se comportaba la gente? ¿Cómo era esa gente pitaleña hace 40 años? Que yo recuerdo, pues la gente era muy sana, sí, como muy puesta en razón. Inclusive uno salía a una fiesta, pues podía amanecerse y uno tranquilo, nunca se podía venir a la hora que se viniera, y no vivía con esos nervios de que tal vez que si no me voy con fulano de tal para que me acompañe. No, uno se venía solo y no pasaba nada. Ya después inclusive las peleas que yo me alcancé a dar cuenta aquí en esta esquina, eso eran a base de puros puños. Sí, no era con... Y ya después entonces ya no era con cuchillos, sino que entonces despicaban las botellas de cerveza, y entonces se amenazaban y se cortaban con las mismas funciones de los vidrios de los envases de cerveza. Entonces que por eso que llamaban a la policía para que pusiera orden. Bueno, en ese sentido usted parrandeó mucho entonces. No mucho, sino que uno se daba cuenta, sí, porque uno veía una cosa de esa y inmediatamente se guardaba, porque como no estaba enseñado a ver eso. ¿Cuándo usted comienza a conocer de lleno la religión y cuándo entra como esa relación permanente con Dios? Digamos a partir después de la primera comunión, más que todo, porque pues yo veía las cosas, pero como que uno no le tomaba como sentido, como las cosas, ¿no? Sino que ya después, ya que uno ya veía los catequistas y todo, entonces ya la iban infundiendo a uno mucho, porque yo por lo menos la catequesis de primera comunión yo la recibí de Aurita Castillo, ¿sí? Y luego la terminación de la catequesis me la hizo a mí una prima hermana de mi mamá que estudiaba en la escuela Hogar. No se llamaba Instituto de Promoción Social, sino Escuela Hogar Nacional. Y ella me acabó de preparar, porque resulta de que eran unas preguntas larguísimas.
que el padre las hizo en máquina, no había fotocopiadora, ni había miniógrafo, ni había nada de esas cosas, ni computación. Entonces sacaban era en pura máquina. Y eso tenía uno que aprenderse esas preguntas al pie de la letra, porque si uno se trancaba, inmediatamente usted no pasa la primera comunión. Y el día que me fueron a hacer el examen, a mí me olvidó, me olvidó todo, yo no sabía nada, entonces yo dije, pues siempre me dio cosa, porque pues como no es como ahora, porque en ese tiempo yo tenía ya me tenían todo listo. No es como ahora, que por lo menos ahora van al cursillo y les dan unos 15 días y entonces dicen fulano pasó, no, ya pueden que sí pasan o no pasan. No, en ese tiempo no, era lo que dijera el padre, porque como él era el mismo el que hacía el examen, no había, habían catequistas sí, pero habían 3 días de retiro espiritual para los niños de primera comunión, y el padre era el que los hacía. Y de repente era con un juez al lado. Con una vara así era. Yo no le estoy mintiendo, Cristian. Yo le estoy diciendo lo que yo me acuerdo. Sí. Bueno, ¿y líderes espirituales que usted recuerda de esa época? Pues el padre Cuellar, que fue el de quien recibió la primera comunión, y él fue el que terminó la casa cural. Porque la empezó el padre Leopoldo Cabrera, pero él yo no me acuerdo de él, pero él dice que duró muy poco tiempo, entonces él únicamente dejó como las bases, y el que la vino a terminar fue el padre Cuellar, que de aquí salió para Suaza, y entonces el que vino a disfrutar, digamos, a estrenar la casa cural fue el padre Santa Cruz, que venía de la parroquia de Santa María. Te pone triste la bruma de la ciudad. Camina, mi amor, camina conmigo a Pandi. Ahora que están floreciendo camulos y guandalles. Ahora que están floreciendo camulos y guandalles.